En agosto de 2025, la administración del presidente Donald J. Trump anunció el inicio de una operación antinarcóticos de gran escala en el Caribe, una de las mayores movilizaciones militares de los últimos años en la región. Según la Casa Blanca, el propósito central de esta misión es contener el flujo de drogas procedentes de Sudamérica, particularmente aquel que tendría origen en territorio venezolano, y reforzar la seguridad de Estados Unidos frente a lo que describen como una amenaza directa a su estabilidad interna. La operación incluye el despliegue de barcos, aviones y personal militar en puntos estratégicos del Mar Caribe, así como la ampliación de las labores de vigilancia aérea y marítima. Fuentes oficiales insisten en que la iniciativa responde a un incremento sostenido del tráfico de drogas destinado al mercado estadounidense y que, de no actuar con contundencia, el problema podría intensificarse en los próximos meses. Sin embargo, este anuncio ha provocado preocupación en círculos diplomáticos y jurídicos internacionales, ya que la estrategia militar marca un giro significativo en la forma en que Estados Unidos aborda el combate contra el narcotráfico. Analistas señalan que, más allá de las razones presentadas por Washington, la operación abre un debate profundo sobre los límites del uso de la fuerza y el respeto al derecho internacional. En paralelo, expertos en seguridad y académicos alertan sobre posibles implicancias políticas, pues la decisión coincide con un clima interno de alta polarización y con un contexto electoral en el que la imagen de firmeza frente al crimen organizado podría desempeñar un papel relevante. No obstante, las motivaciones políticas o estratégicas de la Casa Blanca no son la única materia en cuestión. Lo que realmente preocupa a juristas y organismos internacionales es la base legal empleada para justificar el despliegue militar. Mientras el gobierno de Estados Unidos afirma que actúa bajo su derecho a la legítima defensa, especialistas en derecho internacional sostienen que esta interpretación podría constituir una expansión sin precedentes del concepto de autodefensa, lo que eventualmente abriría la puerta a acciones militares similares en otros escenarios del mundo. La operación en el Caribe, por tanto, no solo representa un movimiento geopolítico en una región históricamente sensible, sino un posible punto de inflexión en la manera en que los estados invocan el uso de la fuerza más allá de sus fronteras. El debate ya está abierto y promete intensificarse en los próximos meses. A medida que avanzan las operaciones en el Caribe, la atención internacional se ha centrado en la base legal invocada por Estados Unidos para justificar el uso de la fuerza. Según la administración Trump, la intervención se ampara en el derecho a la legítima defensa, un principio reconocido por la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, expertos en derecho internacional sostienen que esta interpretación no se ajusta al marco jurídico vigente. La Carta de la ONU prohíbe expresamente el uso de la fuerza entre estados, salvo en casos de legítima defensa frente a un ataque armado. Para que esta excepción sea válida, debe existir una agresión real, directa y atribuible a un Estado o a un grupo armado bajo su control efectivo. El narcotráfico, aunque representa un problema grave y transnacional, no cumple con estas condiciones. Se trata de organizaciones criminales que buscan lucro ilícito, no de fuerzas militares o actores políticos con capacidad de proyectar poder bélico. Juristas advierten que ampliar el concepto de ataque armado para incluir las actividades de redes criminales significaría reinterpretar una norma esencial del orden internacional. Con este precedente, cualquier país podría considerar que la presencia de grupos ilegales en el extranjero constituye una amenaza militar y, en consecuencia, emprender acciones armadas fuera de sus fronteras. Tal flexibilización erosionaría los límites establecidos para evitar abusos y proteger la soberanía de los estados. Estados Unidos sostiene que el tráfico de drogas causa un daño directo a su seguridad nacional y que, por lo tanto, la acción militar estaría justificada como una forma de prevención. Sin embargo, los expertos señalan que la Carta de la ONU no contempla la autodefensa preventiva frente a amenazas difusas o criminales. El derecho internacional exige una agresión armada real y verificable para activar ese mecanismo. Analistas también subrayan que la operación estadounidense se basa en una narrativa que presenta el narcotráfico como una forma de agresión armada, algo que no cuenta con respaldo jurídico. Esta interpretación, advierten, podría vaciar de significado el concepto de ataque armado y debilitar uno de los pilares del sistema de seguridad colectiva. La comunidad internacional observa con cautela esta postura, pues temen que la redefinición del concepto de autodefensa conduzca a un uso más amplio y discrecional de la fuerza militar a nivel global. Naciones Unidas, organizaciones jurídicas y especialistas coinciden en que los desafíos del narcotráfico requieren cooperación policial y medidas legales coordinadas, no la activación de mecanismos concebidos para escenarios de guerra. Con el debate jurídico en pleno desarrollo,
La operación en el Caribe se consolida como un caso clave para evaluar hasta qué punto los estados pueden reinterpretar las normas internacionales en función de sus intereses estratégicos. Mientras continúa el despliegue militar estadounidense, otro punto central del debate gira en torno a la caracterización de la situación en el Caribe, como un supuesto conflicto armado no internacional. Washington ha sugerido que sus acciones forman parte de una confrontación armada contra los cárteles de la droga y las redes vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, especialistas en derecho internacional humanitario señalan que esta afirmación carece de sustento. Para que una situación sea considerada un conflicto armado no internacional, deben cumplirse dos criterios fundamentales. Primero, que el grupo involucrado posea un alto nivel de organización, con estructura jerárquica, disciplina interna y capacidad de ejecutar operaciones militares. Segundo, que exista una intensidad significativa y sostenida en los enfrentamientos con hostilidades recíprocas entre las partes. Ninguno de estos elementos está presente en el escenario actual del Caribe. Los cárteles de la droga, lejos de operar como fuerzas beligerantes, actúan mediante redes descentralizadas y clandestinas, orientadas exclusivamente al lucro. No buscan controlar territorio ni sostener una lucha política contra algún estado. Además, no existe evidencia de enfrentamientos armados de alta intensidad entre estas organizaciones y fuerzas estadounidenses en la zona que permitan hablar de hostilidades continuas. Lo sucedido hasta ahora se limita a intercepciones marítimas y episodios aislados de violencia, propios de operaciones policiales, no de un conflicto armado. Incluso la supuesta participación de sectores vinculados al denominado Cartel de los Soles no cambia este análisis. Los expertos señalan que no hay pruebas de que las Fuerzas Armadas venezolanas estén involucradas en un enfrentamiento militar directo contra Estados Unidos. Sin esa participación, la narrativa de un conflicto armado resulta jurídicamente insostenible. Al no existir un conflicto armado, advierten los especialistas, no pueden aplicarse las normas del derecho internacional humanitario, diseñadas exclusivamente para regular situaciones de guerra. En su lugar, corresponde aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, que impone límites estrictos al uso de la fuerza y exige que las operaciones se ejecuten bajo estándares de necesidad y proporcionalidad. Los incidentes registrados en la zona, como el hundimiento de embarcaciones sospechosas o la muerte de tripulantes durante interdicciones marítimas, son considerados por analistas como operaciones policiales que habrían excedido el uso permitido de la fuerza. En otras palabras, no son actos de guerra, sino intervenciones de seguridad que deben responder a criterios civiles y no militares. Este punto resulta crucial para entender la controversia internacional. Calificar una operación policial como un conflicto armado permitiría a un Estado recurrir a reglas más flexibles para el uso de la fuerza, lo que genera preocupación entre organismos humanitarios y defensores de derechos humanos. Temen que esta interpretación abra espacio para justificar acciones letales, sin la debida supervisión ni las garantías que exige el derecho internacional. A medida que avanza la discusión, queda claro que la narrativa de un conflicto armado no refleja la realidad del Caribe y que su uso podría tener consecuencias profundas para la regulación de la fuerza militar en el ámbito global. Con la conclusión de que no existe un conflicto armado en el Caribe, expertos en derecho internacional coinciden en que el marco jurídico aplicable no es el derecho internacional humanitario, sino el derecho internacional de los derechos humanos. Bajo este régimen, las fuerzas estatales, incluidas las militares cuando ejecutan tareas de apoyo policial, están sujetas a estándares estrictos que regulan el uso de la fuerza. Según este marco, la fuerza letal solo puede emplearse como recurso de último extremo, en situaciones donde sea estrictamente inevitable para proteger vidas humanas frente a una amenaza inminente. Además, toda intervención debe ser proporcional al riesgo existente, garantizando que el objetivo principal sea preservar la vida, no eliminar a los sospechosos. Esto significa que disparar contra embarcaciones rápidas o utilizar armamento militar contra personas que únicamente son presuntas responsables de delitos constituye una vulneración grave del derecho a la vida. Diversos analistas señalan que los incidentes reportados durante la operación, incluyendo el hundimiento de lanchas sospechosas y la muerte de sus tripulantes, encajan en la categoría de privación arbitraria de la vida, considerada en el derecho internacional de los derechos humanos como una ejecución extrajudicial. Para los expertos, este tipo de acciones demuestran que la militarización de las labores de interdicción no solo es ilegal, sino contraproducente. El enfoque correcto, sostienen los juristas, debió centrarse en la detención,
el traslado seguro y el debido procesamiento judicial de los sospechosos. Las operaciones policiales, incluso cuando son apoyadas por fuerzas militares, deben priorizar la preservación de la vida y el respeto al debido proceso. La intervención militar directa suele desplazar estas garantías y abrir paso a prácticas que vulneran derechos fundamentales. La discusión no es nueva. Organismos internacionales han advertido durante años que la militarización de la seguridad pública, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, no reduce la violencia y, en muchos casos, agrava las violaciones de derechos humanos. Los especialistas explican que cuando una fuerza militar, entrenada para neutralizar amenazas, asume funciones propias de la policía, se diluyen los controles civiles y jurídicos necesarios para proteger a la población. En el Caribe, este fenómeno se expresa en operativos letales, falta de transparencia y escasa rendición de cuentas. Los críticos advierten que, si la situación continúa, podrían incrementarse los abusos y consolidarse un patrón de impunidad difícil de revertir. A nivel internacional, preocupa también el precedente que se generaría si otros estados decidieran adoptar una postura similar para justificar el uso de la fuerza contra amenazas no militares. Con este panorama, la comunidad jurídica insiste en que la lucha contra el narcotráfico debe mantenerse dentro del marco del derecho internacional de los derechos humanos. Cualquier desviación abre la puerta a abusos graves y erosiona la arquitectura legal que sostiene el orden mundial. Las consecuencias de la Operación Garfio del Caribe no tardaron en escalar más allá de la región. Diversas organizaciones internacionales, desde organismos de derechos humanos hasta instituciones de supervisión marítima, expresaron su preocupación por la manera en que se ejecutó el operativo y por la interpretación que el gobierno dio al concepto de conflicto armado. Según expertos, esta lectura no solo contraviene normas ampliamente aceptadas, sino que también erosiona la estabilidad jurídica en temas de seguridad internacional. En los primeros días posteriores al informe, varios estados vecinos solicitaron explicaciones formales. Temen que la justificación empleada pueda ser utilizada como precedente para legitimar acciones militares letales en operaciones ordinarias de seguridad. Para ellos, la idea de que una nación pueda declarar unilateralmente la existencia de un conflicto armado para ampliar el uso de la fuerza representa un riesgo que podría desestabilizar toda la región. Organizaciones de derechos humanos, entre ellas algunas con presencia permanente en el Caribe, criticaron duramente las prácticas descritas. Señalan que el uso de unidades militares especializadas en contextos no bélicos incrementa la probabilidad de ejecuciones extrajudiciales y disminuye la transparencia operativa. Además, demandan que se abra una investigación internacional independiente que esclarezca si hubo patrones de abuso y determine responsabilidades individuales. La Unión Europea y varios países de América Latina solicitaron una revisión inmediata de los protocolos de interdicción marítima. Para ellos, la prioridad debe ser la captura segura de sospechosos, la cadena de custodia y la judicialización efectiva, no la neutralización letal. Señalan que los estándares internacionales existen precisamente para evitar excesos y proteger la vida incluso en situaciones de alta tensión. En círculos diplomáticos, la polémica también generó inquietud. Algunos embajadores expresaron que, si la evidencia confirma violaciones sistemáticas de derechos humanos, se podría considerar la suspensión de acuerdos de cooperación en materia de seguridad, así como la aplicación de restricciones a personal involucrado. Aunque estas medidas aún no han sido activadas, las discusiones internas evidencian la gravedad del caso. Mientras tanto, la opinión pública internacional sigue con atención el desarrollo de esta historia. Para muchos analistas, lo que está en juego es más grande que un solo operativo. Se trata de definir los límites éticos y legales en la lucha global contra el narcotráfico. Si se permite que prácticas de esta naturaleza se normalicen, argumentan, podría abrirse la puerta a una era donde la guerra y la seguridad pública se confundan peligrosamente. La presión internacional, combinada con la exigencia de rendición de cuentas, podría determinar el rumbo de las investigaciones locales. De momento, la comunidad mundial espera que prevalezcan la transparencia, el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento estricto del derecho internacional. A medida que avanza la investigación sobre la Operación Garfio del Caribe, el debate internacional comienza a enfocarse en las consecuencias a largo plazo. Expertos coinciden en que este caso podría marcar un punto de inflexión para la regulación global de las operaciones antinarcóticos y más ampliamente para el uso de la fuerza por parte de los estados, fuera de un contexto bélico tradicional.
En Estados Unidos, diversos sectores del Congreso han solicitado audiencias para revisar la base legal del operativo y determinar si se emplearon facultades más allá de lo permitido. Algunos legisladores piden que el Departamento de Defensa entregue todos los registros internos relacionados con la misión, incluyendo órdenes operativas, reglas de enfrentamiento y reportes de supervisión. Esta presión política podría derivar en reformas futuras que ajusten los límites de actuación de las fuerzas militares en tareas de seguridad. Al mismo tiempo, organismos internacionales evalúan emitir nuevas directrices para evitar interpretaciones expansivas del concepto de autodefensa. El objetivo sería impedir que los estados utilicen figuras legales ambiguas para justificar intervenciones armadas, que podrían poner en riesgo la integridad de civiles y la estabilidad regional. Varios países han expresado su disposición a participar en una revisión multilateral de los tratados y protocolos existentes. Las naciones del Caribe, por su parte, buscan fortalecer mecanismos de cooperación que garanticen mayor transparencia en operaciones conjuntas. Entre sus prioridades figura la creación de un sistema de monitoreo independiente que supervise cualquier acción militar extranjera en sus aguas, con el fin de prevenir abusos y preservar la soberanía regional. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos continúan exigiendo acceso directo a los expedientes del operativo. Aseguran que todavía no está claro cuántas detenciones se realizaron, cuántas vidas se perdieron ni bajo qué condiciones se ejecutaron los enfrentamientos. Para ellas, la opacidad de la información es uno de los principales obstáculos para reconstruir lo ocurrido y establecer responsabilidades. A nivel diplomático, la controversia ha dejado un precedente incómodo. La tensión entre combatir el crimen transnacional y respetar los marcos jurídicos que sostienen el orden internacional. Algunos analistas advierten que, si no se establecen límites claros, futuros gobiernos, en cualquier parte del mundo, podrían verse tentados a adoptar medidas similares bajo el argumento de una amenaza difusa o en expansión. Por ahora, lo único certero es que el caso seguirá generando discusiones en tribunales, foros internacionales y parlamentos. La Operación Garfio del Caribe pasará a la historia como un ejemplo de los dilemas contemporáneos en materia de seguridad global. Cómo enfrentar redes criminales cada vez más complejas sin sacrificar los principios legales y éticos que protegen a las sociedades democráticas. El mundo observa, y las decisiones que se tomen en los próximos meses definirán no solo el futuro de esta operación, sino también los límites del poder militar en tiempos de paz.